Dios con cada una de nuestras vidas. Dios tiene, sin lugar a duda, muchas cosas que hacer en nosotros que Él quiere cambiar, pero además Él tiene muchas cosas que Él desea hacer a través de nosotros, que es su obra en nuestra vida. Vamos a compartir en esta mañana o seguir compartiendo en esta mañana el libro de los Hechos, y vamos a comenzar a ver el capítulo 7 del libro de los Hechos, y vamos a leer los versículos que hoy nos toca entregar. Le invito a abrir su Biblia o a encender su celular, a buscar el capítulo 7 del libro de los Hechos, y vamos a darle lectura a los 10 primeros versículos. En algunas Biblias, no en todas, lleva por título este capítulo Defensa y muerte de Esteban. Dice así la palabra del Señor, la leemos reverentemente desde nuestros asientos. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día a Isaac y a Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Vamos a tener un momento de oración. Padre, le damos gracias en esta mañana por su presencia en este lugar. Señor, su presencia lo llena todo. Señor, queremos llevar ante usted nuestra vida en esta mañana. Usted conoce nuestra condición, conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida aún más que nosotros mismos, y queremos que a través de ello usted en esta mañana cubra de esa forma amorosa y poderosa que usted tiene nuestra necesidad al poder, Señor, ser enseñados por su palabra. Padre, en esta mañana que su Espíritu Santo tome el control de acerca de todo lo que vamos a compartir, para que la bendición hacia nuestras vidas sea mayor, sea a través de su Espíritu. Abrimos nuestro espíritu para recibir su palabra, abrimos nuestra mente para entender su palabra, y nos disponemos, Padre, a ser enseñados en esta mañana conforme a su perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Damos gracias al Señor porque vamos a seguir lo que nos introdujo la semana pasada nuestro hermano Enrique, que es la historia de este siervo del Señor, de este hombre, de nuestro hermano en Cristo, llamado Esteban. A ver, voy a darles otra oportunidad. Llamado Esteban. Vamos a seguir hablando de Esteban. Y es importante entender que Dios, a través de la vida de los hombres, nos quiere hablar a nosotros,
porque siempre de alguna forma Dios se ocupa de enseñarnos a través de lo imperfecto. Amén. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Si no quiere ser avergonzado, no levante su mano. Y Dios se encarga a través de David, que fue un asesino, que fue un adúltero, decirnos que nosotros podemos ser perfeccionados por Él. Amén. Para alcanzar de alguna forma el propósito por el cual Él nos llamó. Dios no quiere que nosotros seamos perfeccionados para ser súper espirituales. Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados para que nosotros podamos cumplir su propósito. Amén. Entonces, en la clase de hoy está, como ya dije, directamente conectada con la clase anterior, entregada por nuestro hermano y maestro Enrique Bobadilla. Por lo cual, antes, en caso de que usted no haya venido, vamos a hacer los siguientes énfasis o vamos a recordar algunas cosas importantes que nuestro hermano Enrique Bobadilla nos ministró, nos enseñó. Primero, vemos en la clase anterior el arresto de Esteban, quien fuera elegido, Esteban, como el primer diácono de la iglesia. Segundo, tenemos que allí se nos muestra que Esteban, él estaba lleno del Espíritu Santo y a través de él el Señor hacía grandes prodigios y señales. No es que Esteban hacía grandes prodigios y señales, sino que a través de la presencia del Espíritu Santo, él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, porque estaba lleno de gracia y de poder. Tercero, nos decía nuestro hermano Enrique, hubo oposición a Esteban de diferentes grupos religiosos que no podían resistir la sabiduría, la unción, la gracia que el Señor tenía sobre Esteban, porque él se movía a través de él. Cuarto, por esta razón, por la envidia, le acusaron mentirosamente sobornando a unos para que dijeran que hablaran mal de Esteban, diciendo que él había sido blasfemo contra Dios y contra el Espíritu Santo, contra básicamente la ley de Moisés. Amén. Y quinto, lo arrestaron y lo llevaron ante el concilio Sanedrí, poniendo testigos falsos, diciendo una vez más que Esteban era un hombre blasfemo en contra del templo santo y contra la ley. Hasta ahí llegó nuestro hermano Enrique. Él nos dejó en el final del capítulo 6 con esta historia que comienza allí de nuestro hermano Esteban. Hermano, todo el proceso que vivió y que pasó Esteban es muy parecido al que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Creo que también lo dijo el hermano Bobadilla la semana pasada. A Jesús se le juzgó injustamente, a Jesús finalmente se le crucificó injustamente, se le dio muerte injustamente por falsas acusaciones, también diciendo en contra de él que era un blasfemo, porque decía ser el Hijo de Dios. Amén. Todo este proceso, hermano, de Esteban es muy parecido. Y en esta mañana, la historia que nos relata el libro de los Hechos prosigue, y hoy veremos cómo Esteban hace de alguna forma defensa de todas estas acusaciones falsas, y para ello estudiaremos los 10 versículos, espero, que acabamos de leer, para poder entender la defensa de Esteban, que es bastante o difiere mucho de lo que nosotros habríamos hecho como defensa. Por lo cual, la primera pregunta que me gustaría hacerles es: ¿cuál ha sido, si usted ha sido ofendido, ha sido acusado, ha sido calumniado, cuál ha sido o cuál sería, porque en algún momento puede serlo, usted puede ser juzgado mentirosamente, puede ser apuntado, su actitud si usted
es acusado injustamente de algo, es juzgado injustamente, es calumniado. ¿Cuál sería su actitud? Usted conoce su carácter, usted conoce su temperamento, no se mienta, no le voy a pedir cuál sería su actitud, pero difiere mucho quizás de la actitud que tuvo Esteban. Se le imputó a él mentiras, calumnias, se le envolvió en algo que era totalmente inventado por hombres, y él, sin lugar a dudas, tuvo una actitud que también la encontramos en la actitud que en su momento tuvo el rey David. El rey David, un hombre tan parecido a Esteban. Y vamos a leer el Salmo 112. Quien lo tiene lo lee fuertemente, versículos 7 y 8. Amén. ¿De qué no tenía temor David? De malas noticias, de reportes malignos, de rumores malignos. Algo que escuchamos, murmuraciones, críticas, chismes, y son malas noticias a veces en contra de nosotros mismos. ¿Le ha pasado? Sobre uno mismo. ¿Qué dice David? Que su corazón está firme, su corazón está asegurado, confiando ¿en quién? En Jehová. Mire, si usted está siendo juzgado injustamente, no se preocupe, usted tiene que seguir confiando en Jehová. Si usted está siendo acusado injustamente, no se preocupe porque su corazón debe seguir firme en Jehová. Y esto es muy importante porque tenemos dos lecciones acá que aprender. Una, que no debemos temerle al juicio injusto porque estamos en las manos del Señor, amén, y que no debemos entrar nunca en juicios que nos parecen, amén. Su opinión es importante, pero en realidad no es tan importante, hermano, porque su opinión se puede turbar bajo su propio discernimiento y a veces el discernimiento no proviene del Señor. Amén. Entonces, si usted necesita tener cierta observación acerca de alguien, acérquese hacia alguien y dígaselo. Amén. Y salga de toda duda, salga de toda inquietud, porque sin lugar a dudas, si esa persona a quien usted le está entregando su inquietud es honesta, le va a decir la verdad. Amén. Otra cosa para aprender esta mañana: siempre cuando nosotros seamos increpados frente a una situación que se nos quiera dar como observación, nosotros digamos la verdad. No importa que pasemos vergüenza, porque es mejor llegar sin una mano al cielo, amén, o sin un ojo al cielo, amén. Entonces siempre decir la verdad. Entonces, si vamos a ser juzgados mentirosamente, que nuestro corazón siga estando en el Señor, porque el Señor es nuestro abogado. Él es fiel y justo para hacer defensa de cada uno de nosotros. Entonces, al igual que David, Esteban hace una defensa bastante particular, porque él comienza en este versículo respondiendo una pregunta del sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote de la época? Caifás, ¿cierto? Y él era saduceo, o sea, era político y tenía alta incidencia en los temas económicos de Israel. Los saduceos se movían en eso. Entonces dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? No sabemos si el sumo sacerdote estaba enterado de todo esto, no sabemos si el sumo sacerdote estaba metido en todo esto, pero él dice y le hace la pregunta a Esteban frente a todas las acusaciones que se le había hecho.
Dice el sumo sacerdote, ¿es esto así? Caifás le dice a Esteban, ¿esto realmente sucedió? Estamos hablando, hermano, de quién le está haciendo la pregunta a Esteban. Y quien le está haciendo la pregunta a Esteban es el autor intelectual de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pregunta, ¿esto es así? No sé si él tenía la autoridad moral, no sé si él tenía la autoridad espiritual o no sé si él tenía la autoridad para preguntarle esto a Esteban, pero se lo estaba preguntando. ¿Es esto así, Esteban? ¿Es verdadero de lo que se te acusa? ¿Es real? ¿Eres realmente un hombre blasfemo en contra de la ley de Dios? Y versículo 2 dice, y él le dijo, Esteban, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria que apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Esteban comienza su respuesta muy educadamente. Otro ejemplo para nosotros cuando seamos juzgados injustamente. No debemos perder la presencia del Señor, que es educado, no debemos perder la presencia del Espíritu Santo, que es educado, y debemos responder frente a cualquier situación injusta con educación. Y dice primero varones. Luego dice varones refiriéndose al público en general que estaba allí. Luego dice hermanos, a los creyentes que también estaban allí. Y luego dice padres. Y eso es algo que me llama la atención, porque él honra al Sanedrín. Es una respuesta o es una manera muy respetuosa para referirse a las autoridades del templo, a las autoridades vigentes en el pueblo de Israel, que era el Sanedrín. Él dice padres, él se refiere a ellos. Él no solo se refiere al público en general, él no solo se refiere a los hermanos en Cristo que estaban allí, sino también se refiere al Sanedrín y les trata de padres. Entonces la respuesta ya de Esteban es una respuesta que da cátedra en función de cualquier acusación que cada uno de nosotros pudiese tener. Y esa es una manera que nosotros debemos adoptar frente a este tipo de circunstancias. Y Esteban inicia su discurso, dicen algunas Biblias, otros dicen que es una predicación, otros dicen que es una enseñanza, como usted lo quiera ver. Esteban inicia su defensa, su exposición de una manera extraordinariamente respetuosa. Primero, reconociendo al pueblo de Israel, los varones, a los creyentes que también estaban allí, y al liderazgo del pueblo de Israel como padres. Y luego lo primero que él menciona es a Abraham. Y es muy, hermanos, significativo, porque a Abraham fue un hombre quien Dios se le apareció, dice. Se le apareció. Dios se le aparece a Abraham estando en Mesopotamia. Y Abraham reconoce no solo la aparición de Dios, sino que él reconoce la presencia de Dios, reconoce la autoridad de Dios, Abraham reconoce la provisión de Dios y además Abraham reconoce los propósitos de Dios, y todo esto es previo al nacimiento de Isaac. Que ahí comienza la verdadera historia de esto que luego van a proseguir mis hermanos. Este capítulo 7 es muy largo y vamos a estar exponiendo esta clase magistral de Esteban al pueblo de Israel frente a una respuesta que él da cuando está siendo acusado injustamente. Cuando Esteban menciona en este versículo al Dios de la gloria, lo está reconociendo como el soberano de la historia del mundo. Estamos aquí gracias al Dios de la gloria. Amén. Somos parte de esta historia que Dios comienza con Abraham. Dios llama a Abraham, nosotros proseguimos ahora la historia. Somos parte de la historia de Abraham.
Amén. ¿Por qué? Porque un día en la agenda del Dios de la gloria tuvo el misericordia de incluir a Abraham, pero además de incluirnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces somos parte de ese Dios de la gloria. Dice que se le apareció a nuestro padre Abraham. Cuando dice nuestro padre, él automáticamente está dejando claro, hermanos, que no está rechazando la ley, no está rechazando la Torá, que era tan importante y sigue siendo tan importante para el pueblo judío, y déjeme decirlo que debe ser tan importante y debe seguir siendo tan importante para cada uno de nosotros. Aunque no dijo amén, solo la hermana Flor, es amén. Debe ser importante porque la Torá, ¿qué es lo que es la Torá? El Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. ¿Debe ser importante para nosotros la Torá? Sí, debe ser muy importante para nosotros la Torá. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y a través de ella nosotros podemos no solo ser enseñados, sino que ser transformados. Amén. Usted puede ser enseñado y nunca transformado. Pero el propósito de la Torá, el propósito de la palabra de Dios en general, es que usted sea enseñado para luego que el Espíritu Santo haga la obra y pueda transformar nuestras vidas. Entonces dice Esteban, nuestro Padre, él asume claramente que no está rechazando la Torá, él asume que el plan de Dios comenzando por Abraham es importante para él en su vida, porque él dice nuestro Padre, Abraham. Amén. Respetuoso de la ley, respetuoso de la ley. Él asume que el plan de Dios comenzando por Abraham habla de que él está respetando la historia del pueblo de Israel, y él comienza reconociendo a Abraham como el hombre llamado por Dios para comenzar el plan de la redención para cada uno de nosotros, la humanidad en general. Dice, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Harán es Canaán, es la tierra prometida. Amén. La palabra Canaán está relacionada con promesa. Versículo 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios quiere en su llamado a Abraham sacarle de su tierra y llevarle a la tierra de la promesa que él le mostrará. Amén. Este llamado de Dios hacia Abraham es, hermanos, condicional. Depende de la respuesta de Abraham. Todo llamado de parte del Señor a nuestras vidas es condicional. Dios no activa robots y los hace andar. Amén. Todo depende de cómo usted, a través de su voluntad, reaccione. Amén. No sabemos, esta es Biblia ficción. No sabemos si antes de Abraham Dios llamó a otros que no dijeron nada, o que ni siquiera escucharon, o que dijeron directamente no. Amén. Cada llamado del Señor es condicional, depende de usted. Usted dice sí, o usted también puede decir no. Amén. Entonces nosotros debemos entender que Abraham es un hombre especial porque le creyó absolutamente al Señor. A un llamado del Señor, ¿usted le cree o no le cree? Y Dios, sin lugar a duda, tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y nosotros activamos ese llamado a través de la obediencia y luego aplicamos la fe para poder entender que el llamado de Dios es de Dios, no es nuestro llamado. Y en este contexto Abraham fue un hombre especial porque le creyó a Dios, le creyó a la presencia de Dios, le creyó al poder de Dios, y él solamente activó su fe y obedeció.
Esto para Abraham, sin lugar a duda, tiene que haber sido un hecho extraordinario. Siempre cuando nos llama el Señor, es algo especial. Amén. ¿Lo ha llamado a usted el Señor? ¿Lo ha despertado el Señor a usted y le ha dicho anda y ve y di? Sí, eso pasa. Porque el Espíritu Santo sigue funcionando igual como funcionaba en la iglesia primitiva. Debemos entonces, hermanos, estar dispuestos a saber que una vez que el Señor nos llama, Él desea de alguna forma hacer cambios en nuestras vidas. Por eso, cuando el llamado a Abraham es salir de, para entrar a, Dios lo que quiere establecer allí es un cambio. Amén. Dios lo que quiere cada día con nosotros es establecer cambios. No sé si en el día a día le estamos escuchando al Señor o solamente le escuchamos a veces. Pero en el día a día generalmente Dios desea hablarnos para establecer cambios. Y mientras nosotros no tengamos la actitud de entender que Dios desea cambiarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, al carácter de nuestro Señor Jesucristo, en función de que no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces no podrá hacer mucho el Señor para avanzar con cada uno de nosotros. Porque debemos disponernos, al igual que Abraham, a salir para entrar en la bendición de Canaán, en la bendición de la presencia del Señor. Mire, algunos me han dicho a mí, me han preguntado a mí que por qué ellos no sienten la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y yo siempre voy a responder, eso es Canaán. O sea, primero debo entrar en obediencia para luego poseer lo que Dios tiene en bendición, que es la llenura del Espíritu Santo, que es el poder del Espíritu Santo, que es la presencia del Espíritu Santo, para que no yo obre por mí, sino que Él obre a través de mí. Entonces necesitamos entender que primero está la obediencia. Dios nos llama, nosotros obedecemos. Puede que aquí haya muchos dones, pero no activados. Déjeme decirle con todo respeto, lo siento que yo se lo diga, pero usted es un desobediente. Amén. Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios como la escuchó Abraham y saber que debemos salir. Ese salir es muy largo de explicar, pero nos quedaríamos pegados ahí en el versículo. Pero usted sabe de qué debe salir. Yo sé de qué debo salir. Yo sé que el día de ayer yo no puedo estar disfrutando con mi familia porque tengo que estar en la presencia del Señor para entregar esta clase. Y debo renunciar a eso como un gozo, no como soy un héroe o que soy súper espiritual. No, debo renunciar a eso con un gozo y me apasiona estudiar la palabra del Señor. Amén. Y debemos entender de la zona de confort, dice la hermana Flor. Debemos salir de la zona de confort, de la zona de placer, del disfrute. Todo eso no es malo, pero hay un momento en que yo debo disponerme para lo importante, que es saber que el Señor desea entregarme y entregarnos una palabra en esta mañana para que nosotros seamos inspirados por Él. No solamente motivados, sino inspirados. Entonces cuando me pregunta alguien por qué yo no soy lleno del Espíritu Santo, no he tenido esas sensaciones que los demás tienen o no tengo el poder, generalmente yo le digo, primero hay que obedecer. Y luego Dios nos hace entrar a la bendición. Y es allí donde nosotros en la bendición también debemos tener una postura, hermano, que tuvo Abraham, que es la sumisión. Luego que usted es lleno del Espíritu Santo, usted no es la última Coca-Cola que está en el desierto. Luego que Dios a usted le usa, usted no es la última, esto no le va a gustar a mi señora, chupada del mate. ¿Amén? Esto no es así, es la presencia del Señor que se manifiesta para bendecir su vida y bendecir la vida de los demás. Entonces, cuando entramos a la tierra prometida, cuando una vez que Abraham estuvo en la tierra prometida, nosotros debemos entender que debemos ser sumisos ahora al plan de Dios que desea desarrollar, alinearnos con Él y saber que Él tiene un propósito mayor que quizás el hombre tenga con nosotros. Y ese es redirigirnos
a sus propósitos, a su voluntad y a lo que Él desea hacer con cada una de nuestras vidas. La aceptación entonces, hermano, al llamado de Dios es la obediencia. El entrar luego en obediencia a Canaán, a la tierra prometida, a lo que hoy la iglesia en el nuevo pacto llama la bendición, es la sumisión. Amén. Debemos estar dispuestos a que el Señor nos mande y nosotros someternos a esa realidad. No es solo aceptar el llamado. Muchos ahí, después que aceptan el llamado, entran a la tierra prometida, se pierden. Amén. Hay que tener cuidado. Seguimos siendo siervos. Jesucristo es el Señor. Jesucristo sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Para Él es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Sigue siendo Él. Y debemos entonces, en la obediencia, ser sumisos al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? Debe usted tenerlo claro. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Debo tenerlo claro. ¿Qué hizo Abraham? Versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, habitó en Canaán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Se fijan que al versículo 4, Esteban, diácono, era un maestro de la palabra. Él tenía autoridad en la palabra, tenía unción en la palabra, tenía sabiduría en la palabra, pero era un diácono. ¿Por qué Esteban está predicándoles a ellos, enseñándoles a ellos esta palabra? Porque él fue injustamente acusado. Amén. Siempre cuando usted sea injustamente acusado, también, esto es entre paréntesis, acuérdese de la palabra del Señor. Cuando Satanás tienta a Jesús, él solo le cita la palabra. Nada, absolutamente nada más. Entonces, cuando usted sea injustamente acusado, usted simplemente cite la palabra del Señor. Si usted está pasando malos momentos económicos, Dios proveerá conformes a sus riquezas en gloria. ¿Y sabe lo que va a pasar? Dios va a proveer. Amén. ¿Quería decir algo? No, es que la palabra que usted decía que escrito está. Escrito está. Sí. Eso. Escrito está. Entonces, Esteban a este versículo 4, ya él podríamos decir que estaba por el Señor destinado a ser un proclamador del Evangelio. Amén. Un hombre usado poderosamente en las manos del Señor a través de la palabra de Dios. Y él dice, entonces salió de la tierra de los caldeos, se habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Primero, Abraham obedeció el llamado de Dios y salió de la tierra de los caldeos. ¿Por qué quiso el Señor sacar de la tierra de los caldeos a Abraham? Porque era una tierra altamente idólatra. Adoraban a ídolos. Es el mundo hoy en día. Si usted quiere tener un punto referente de lo que tenemos hoy, el mundo. Dios quiere sacarnos del mundo, pero no totalmente, porque dice, no es bueno que lo saquéis del mundo. ¿Por qué? Porque somos luz en el mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros en el mundo? Ser luz y sal. Amén. Nada más. Entregar la palabra y saber que nosotros estamos para eso en las manos del Señor, entregar el contenido de Mateo 28, la gran comisión, a las personas que no conocen a Jesucristo. Dice que él salió de la tierra de los caldeos. Y hermanos, aquí quizás hacer una acotación, Dios no podrá hacer mucho tampoco por nosotros hasta que nos salgamos de situaciones en nuestra vida que impiden que Dios pueda hacer su obra en nosotros. Puede que se trate de un lugar, no lo sé. Una mentalidad, tampoco lo sé. Puede que se trate de un comportamiento pecaminoso que podemos estar viviendo.
puede que sea que tengamos una filosofía de vida, mire hermano, lo que sea. Pero siempre Dios va a encargarse de sacarnos de un lugar para ponernos en proyección en su propósito y en su voluntad para que podamos de alguna forma ser activados por Él. Amén. ¿Cuál es su realidad? El Espíritu Santo en este momento puede estar haciendo la obra en su espíritu, en su corazón y en su mente. Dice que Dios, luego que murió su padre, lo redirigió a Canaán, la tierra del pueblo ¿de quién? De Israel. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella. O sea, lo entró en bendición y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Pero le prometió que se le daría una posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esto parece algo injusto. Si usted lo analiza racionalmente, Abraham obedece, Abraham deja todo, él sale de su tierra, de su parentela, y él entra a Canaán, y la palabra del Señor dice, y no le dio herencia en ella. Esto es bien problemático. Abraham inmigró a la tierra de Israel, mas él no recibió heredad. Inicialmente, la heredad la recibirían quienes serían su descendencia. No tenía descendencia. Abraham tenía puras promesas. Hermano, a veces hay en nuestra vida y debemos entender que nosotros tenemos puras promesas. Ahora debemos saber si el Señor va a cumplir esas promesas o no. Y Abraham lo que hizo fue hacer lo que hizo Moisés. Caminar como viendo lo invisible. Amén. A veces nosotros tenemos que entender que cuando las cosas no están sucediendo a nivel de nuestra lógica humana, Dios no es lógico. Dios tampoco es humano, Dios es sobrenatural y Dios es divino, está por sobre todas las cosas. Y Él tiene un propósito. Y a través de ese propósito, luego Él va a desarrollar sus promesas en nuestra vida. No lo puede entender hoy como no lo entendió Job, pero luego sí lo va a entender porque Dios cumplió su promesa con Job finalmente. De oídas te había oído, mas mis ojos hoy te ven. Amén. Entonces necesitamos entender que no es lo que usted ve en este momento, sino está en esa bendición. Quizás está atravesando un problema, quizás está metido en una situación insalvable, pero sabe, hay algo superior a todo eso y son las promesas del Señor. Y hay es el único omnisciente, omnipresente, Él es el soberano de todas las cosas. Entonces volvemos a David, volvemos a Esteban, debemos confiar plenamente en el Señor, no importa lo que esté pasando, porque el Señor igual lo hará, el Señor igual lo cumplirá. Y luego a usted le servirá esta experiencia para predicar del Señor que lo hizo con usted. Amén. Así que siga esperando confiadamente que el Señor lo va a hacer. Siga entendiendo que su mejor confianza está en el Señor. No importa lo que esté pasando allá afuera, el Señor está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Abraham no recibió heredad inicialmente. Él nunca tuvo una tierra propia en Harán, en Canaán, excepto la cueva de Macpela, que fue la tumba para él y Sara. Eso fue lo único que tuvo como propiedad Abraham en la tierra de Israel. Amén. Y es interesante, es como el descanso. El Señor tuvo para Abraham sí una tierra especial para su descanso. Espere en el Señor en fe, su promesa la recibirá. La fe es la expectativa más grande que tú y yo debemos tener en el Señor en tiempos que no vemos nada. Eso es la fe.
En tiempo en que pareciera que todo va en contra, en tiempo que pareciera que no va a suceder, en tiempo que pareciera que Dios se olvidó de mí. Hay una predicación de un famoso que dice que Dios se olvidó de nosotros. Eso es falso, es antibíblico. Dios nunca se olvida de uno. Él tiene procesos con uno. Y a veces ese proceso que usted está viviendo o que yo estoy viviendo es el proceso que Dios luego necesita de alguna manera hacer en nuestra vida para Él glorificarse más tarde. Porque debemos ser enseñados, amén. Debemos ser tratados, en este mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar. Él ha vencido al mundo. Tranquilo, nada se ha escapado de las manos del Señor, el Señor sigue estando en control, el Señor sigue siendo soberano, estamos en sus manos. Vamos a avanzar. Versículo 5, y no le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo. Versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reduciría a servidumbre y los maltrataría por 430 años. En otros versículos sale 430 años, no vamos a entrar en ese análisis. Acá en este versículo 6 que acabamos de decir, Abraham no fue altamente bendecido, pero sí sus generaciones. Si usted espera ser altamente bendecido, el Señor lo hará, pero déjeme decirle que también se preocupará de sus generaciones. Así que el nieto que acaba de nacer está altamente bendecido. Agradezco los saludos, agradezco los regalos, agradezco las felicitaciones. Sí, efectivamente, estamos cada vez más viejos. Solo yo, mi esposa no. Acá debemos decir que Abraham fue fiel a Dios. En este versículo 6, cuando el hermano Esteban explica de que el pueblo de Israel fue llevado a esclavitud. Abraham fue altamente fiel al Señor, sus generaciones no, y por lo cual Dios permitió que ellos fueran maltratados por 400 años. Y aquí no estamos hablando de un Dios injusto. Ojo con esto, no estamos hablando de un Dios injusto, pero estamos hablando sí que Dios no puede pasar por sobre sus leyes. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y eso fue así bien resumido lo que pasó luego de Abraham con el pueblo de Israel. No fue adorador a Dios, no fue obediente a Dios, causa que permitió que ellos fuesen hechos esclavos por 430 años en la tierra de Egipto. Versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Cuando Esteban dice en este lugar, en Jerusalén, donde él estaba siendo juzgado por el Sanedrín, ahí mismo, ahí le servirían al Señor. Amén. Entonces en el versículo 7 dice el Señor que les sacará de allí, de Egipto, y les juzgará. ¿A quién? A Egipto. Y dice Esteban, y ellos me servirán en este lugar. Versículo 8. Y dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob. Y Jacob a los 12 patriarcas. Un pacto, ¿qué es un pacto? En función del hombre, un pacto es entre un hombre y un hombre. En función de Dios, es entre Dios y el hombre. Amén. Es un convenio que Dios hace en el Antiguo Testamento. Este caso ¿con quién? Con Abraham. Este pacto simboliza la pureza ante Dios, porque ellos debían ser circuncidados, porque allí frente a la presencia del Señor ellos estaban puros. Recordar que las promesas que Dios le hizo a Abraham
se relacionarían con su posteridad, es decir, con quienes iban a nacer, que deberían entonces cumplir este pacto que era hacer la circuncisión. Ahora, ¿cuántos se han circuncidado acá? No somos hebreos. Amén. No estamos dentro de ese pacto. ¿En qué pacto estamos? En el nuevo pacto, en el pacto de la dispensación de la gracia, el nuevo pacto. Ahora, en el nuevo pacto que nosotros vivimos, también necesitamos ser circuncidados. No de la misma forma, no se preocupe, no vaya a buscar médico después de la escuela dominical. ¿Qué es la circuncisión en el nuevo pacto? ¿Qué es? Es la muerte de nuestra carne. Pues os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Necesitamos circuncidar el yo, necesitamos morir a la carne, necesitamos morir a los elogios, necesitamos sentirnos bien especialmente porque somos nosotros mismos, necesitamos morir a la carne. Esa es la circuncisión que Dios demanda hoy de nosotros, de sus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Dios circuncidar nuestra carne? Para que nosotros podamos vivir una vida santa, apartada para Dios, para sus propósitos, a través de la palabra de Dios, por el poder de Dios, es decir, por medio de la persona del Espíritu Santo y la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, manifestándose de una forma poderosa. Amén. Entonces debemos circuncidar nuestro yo, nuestra carne. Cuando usted se enoja, no ha circuncidado su carne. Cuando usted se sobrepasa, usted no ha circuncidado su carne. Cuando usted hace cosas que saben que ofenden a Dios, usted no ha circuncidado su carne. Pero Dios no se olvida de usted. Sigue intentándolo. Él sigue activando la obra del Espíritu Santo para que nosotros cambiemos conforme a la medida que Él quiere que nosotros cambiemos. Debe menguar, hermanos, nuestra carne para que el Espíritu Santo crezca y tome control absolutamente. Amén. Finalmente, versos 9 y 10. Los patriarcas, aquí pone un punto final al tema de Abraham Esteban. Y esto lo va a desarrollar nuestra hermana Flor ya más profundamente la próxima semana. Los patriarcas movidos por envidia, o sea, aquí no es importante tener el título, igual se puede tener envidia, igual se puede tener celo, igual se puede estar en pecado. No es el título el que habilita. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Por qué tenían envidia los hermanos de José sobre él? Por muchas razones, pero quizás algunas sería interesante mencionarlas, que serían porque de alguna forma era como el predilecto del papá. Ahora la pregunta, ¿tenía eso responsabilidad en José? No, era predilecto del papá, él lo anunció y lo dijo, que sería el hijo de la vejez. O sea, el hijo especial. Como recomendación, no tenga hijos especiales, solo tenga hijos. Amén. Si yo hubiese sabido que los nietos eran tan especiales, no hubiera tenido hijos. Ahora, los nietos tienen sus temas. Uno se pone súper feliz cuando los nietos llegan a la casa. Y se pone súper feliz cuando los nietos se van de la casa. Porque la casa queda un desastre. Amén. Eso entre paréntesis. Son para que ustedes se rían, se distraigan. Debemos entender que la envidia es un
pecado que no se puede ver en el hombre. Amén. Y que muchas cosas que son pecado no se pueden ver en el hombre. No son manifiestas intrínsecamente, pero sí están. Y ellos tenían envidia por José porque era el hijo de la vejez. Ellos tenían envidia por José porque él tenía sueños de grandeza. Todos los sueños de José eran de grandeza. Y por medio de toda esta circunstancia, Dios pone a José en Egipto como esclavo. Y lo hace pasar, dice, tribulaciones. Pero dice que en todas las tribulaciones Dios estaba con él. Lo importante es que nosotros sepamos que Dios hoy está con nosotros. Dios estuvo con Daniel en la fosa de los leones, con Sadrach, Mesach, Abednego, en el horno de fuego y en tantas otras ocasiones con tantos hombres de Dios, pero Dios además está con nosotros. Y Él se encargará de hacernos pasar por situaciones. ¿Por qué pasó José tantas situaciones? Porque él, hermano, en un momento tuvo que llegar a la presencia de Faraón y él tenía que ser formado por Dios. En todas las situaciones que estuvo José como esclavo, él estuvo como cabeza. Él siempre fue elegido como el director de orquesta de todas las cosas que él estuvo. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo pasar por todo eso? Porque un día iba a estar frente a Faraón y ya no iba a ser jefe de algunos. Él iba a ser vicepresidente de Egipto. Amén. Entonces hay muchas veces que nosotros pasamos por situaciones en que Dios nos quiere formar, encontramos injusto eso, pero no se olvide que Dios le está formando para algo superior. Y en esa circunstancia Dios va a honrar su nombre a través de usted. Y debemos entender entonces que muchas aflicciones, muchas situaciones, Dios nos hace atravesar por ellas para luego posicionarnos en el lugar que Él quiere llegar con nosotros. Entonces, hermanos, vamos a entender en esta mañana, ya finalizando, voy a tomar agua con su permiso. Que en el propósito de Dios hay situaciones que nosotros no debemos entender, debemos asumir. Y alabar al Señor porque en esa situación va a ser algo para nosotros beneficioso, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En esta mañana lo que hemos visto en esta lección es que el Señor desea llamarle. Y usted tiene la otra respuesta de la historia. Dios le llama, usted obedece. Usted obedece, entra en la bendición. En la bendición usted es un siervo, usted se somete. Y luego Dios, a través de todo esto, puede usted hacerle entrar en un proceso que quiere formarle para cumplir su glorioso propósito. Amén. En esta mañana vamos a entender que esta palabra la llevamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que en la semana el Señor lo llame. Cuando el Señor lo llame, usted haga lo que hizo Abraham. Obedezca. Les pido disculpas a los hermanos que les entregué varios versículos, no se leyeron, por el tiempo no vamos a poder hacerlo, pero sí podemos en esta mañana honrar al Señor a través de nuestras ofrendas. Amén. El texto lo vamos a ver después de la ofrenda. Y vamos a pedirle a los hermanos que están encargados de la ofrenda que por favor pasen para dar